Recording in progress. Muy buen día, el día de hoy continuaremos con nuestro taller de lectura de este Centro Cultural Viento y Agua. En la sesión pasada estuvimos estudiando dos obras, la primera de ellas se llama Memorias de un pueblo, proceso de restauración comunitaria en San Antón, de la autora María Erlinda Suárez. La segunda obra que estudiamos se titula Despierta la energía curativa a través del Tao, el secreto taoísta para hacer circular la energía interna, del autor Mantak Chia. El objetivo de hacer este taller de lectura, además de incentivar el gusto por la lectura entre nuestros estudiantes y colaboradores, es establecer un diálogo entre nosotros. Es por ello que se sugiere que asistan a estas sesiones presencialmente o en línea, o eventualmente puedan comentar en los videos que se suben a las redes sociales o a YouTube, para que entonces podamos dialogar. O durante las clases pueden comentar algo que les haya llamado la atención, que les gustaría saber más. O pueden adelantarse en la lectura de estos libros, si les interesa mucho el tema, para que podamos tener un diálogo, que es lo que se procura en los centros culturales. De esta forma se va tejiendo una comunidad artística y además nos allegamos a conocimientos que nos ayudan a nuestro desarrollo artístico. Independientemente del nivel al que los alumnos se quieran desarrollar en sus estudios de música, es importante expandir nuestro criterio hacia diversos saberes y hacia el conocimiento de nuestro contexto. En este caso, San Antón es el pueblo en el cual nos encontramos, y el uso de nuestro cuerpo y autoconocimiento es una herramienta muy valiosa para que nosotros podamos formarnos en el ámbito artístico. Continuaré entonces con la lectura de este libro de María Erlinda Suárez. Les compartiré la pantalla para que lo puedan leer conmigo o escuchar en todo caso. La clase pasada vimos la introducción en la que se nos puso en contexto sobre cómo se realizó esta obra, la presentación sobre la historia, y en el 2003, alrededor de esa fecha se escribió este libro, la historia de San Antón. Leímos sobre las riquezas que hay en este pueblo. Vamos a leer esta pequeña cita que nos saltamos la clase pasada. La extensión original de San Antón era más o menos grande. Ahora abarca varias colonias, pero ser o no ser del pueblo no es cosa de límites. Se es de San Antón si uno lo quiere. Esta es una bella reflexión, no dice aquí de quién, pero es una bella reflexión porque nos pone en el contexto de que aún en estas fechas no hay un límite claro para dónde acaba la colonia San Antón, como se le conoce ahora. San Antón es uno de los pueblos originarios de Cuauhnáhuac. Para quienes no sepan, recientemente se construyó una glorieta en Tlaltenango que hace referencia a estos pueblos originarios, y allí está Analco. Analco es el nombre antiguo de esta zona. Vamos a leer un poco de esto. En esta cita que nos saltamos también sobre la historia de San Antón. Nuestro pueblo existía antes de la llegada de los españoles. Se llamaba Analco, que en náhuatl significa del otro lado del agua. Hay dos piedras de aquel entonces, el lagarto y la servilleta. Actualmente el lagarto está en el Palacio de Cortés. Lo tienen a la intemperie y ya hasta se perdió la cabeza. La servilleta no se sabe dónde está. Recordemos que esto habla del año 2003, alrededor de esta época. Desconozco si actualmente sigue allí esta piedra que ven ustedes en pantalla, que es el lagarto. Ahí todavía tenía la cabeza. Bien, esto ya lo leímos la vez pasada. Aquí se nos habla sobre la fundación de este pueblo, la llegada de los franciscanos,
y continuaremos ahora con este apartado que habla sobre la fe de esta región. Los franciscanos le pusieron el nombre del santo a nuestro pueblo. Cuando llegaron los españoles a México, los frailes colocaron una cruz y construyeron una ermita allí, donde ahora se encuentra la iglesia dedicado a nuestro santo patrón, San Antonio de Padua. Ese nombre se redujo a San Antonio y luego a San Antón. De ahí el nombre de esta región en donde nos encontramos ahora. Independientemente de que quienes estudien en este centro cultural sean avecindados de este pueblo o no, es importante conocer el contexto porque desarrollamos una actividad artística, una actividad cultural y estamos aportando un granito de arena a lo que ocurre culturalmente en esta zona. Entonces es importante tener conciencia histórica y de nuestro contexto para que podamos contextualizarnos. Aquí, por ejemplo, no se ha desarrollado mucho el ámbito de la música clásica. Sin embargo, ha sido una zona donde han vivido muchos artistas, músicos. Tengo algunos vecinos muy reconocidos en la música. Antes, a un lado de donde yo vivo ahora, que es aquí en San Antón, también había un músico, un compositor muy bueno. Y en fin, aquí enfrente tenemos la antigua casa de un pintor muy reconocido también. En fin, continuaré con la lectura. Antes de la llegada de los españoles al pueblo, nuestros antecesores adoraban a sus dioses. Tenían un teocalli en donde les rendían culto y realizaban sus ceremonias. Los viejitos tenían una visión sagrada del amanecer de la vida, pero no tenían libros, sino que pasaban sus relatos de boca a oreja. Un poco como lo que está sucediendo en esta sesión, si es que no lo están leyendo. Este es un relato que estamos pasándole a ustedes. Nuestros antepasados sabían hacerse amigos de los árboles y sus frutos, esperar, soñar con los fenómenos de la naturaleza. La naturalidad y la reflexión nos las dejaron como herencia, aunque a veces se nos olvide que las tenemos, son características de nuestro pueblo. Cuando llegaron los franciscanos trajeron sus evangelios. Nos los enseñaron por medio de parábolas, como la del sembrador, la del dueño de la viña, la de un Cristo patrón, justo y generoso. No digo que nos trajeron la fe, porque ya la teníamos. Sabíamos que los panes y los peces se multiplican si sabemos esperar, con fe. Por eso, no fue difícil que convirtiéramos a San Antonio de Padua en nuestro patrón. San Antonio le predicaba a los peces y ellos lo escuchaban. El amor de los franciscanos hacia la naturaleza se conjugó con nuestro propio amor y respeto por ella. Acrecentamos nuestra fe y la depositamos en Cristo, en San Antonio de Padua y en la Virgen de Guadalupe. Como mexicanos que somos, al igual que Juan Diego, reconocemos a Guadalupe como nuestra madre, que nos cobija en su regazo, entre sus brazos. La conquista española dejó huellas en la vida de nuestro pueblo. Los sacerdotes indígenas fueron sustituidos por misioneros españoles y más tarde por sacerdotes católicos que se convirtieron en organizadores de nuevas formas de vida comunitaria, rectores de las actividades colectivas y promotores de nuevas formas de cohesión social. En San Antón, nuestro sacerdote, sea quien sea, representa un líder del pueblo. Lo respetamos y cuidamos de él. Sabemos que él es el encargado de conservar y acrecentar la fe que necesitamos para ser un pueblo que, sin perder su humildad, busca que todos sus pobladores tengamos una vida buena, independientemente de la religión, edad, sexo, raza o cualquier otra característica que nos haga parecer distintos. El Salto.
A nuestro pueblo también se le ha conocido como El Salto, y es que la naturaleza nos dio una hermosa caída de agua para identificarnos con ella. En realidad hay dos saltos, el Salto y el Salto Chico. Los dos tienen lo suyo. El Salto Chico está más al norte que el Salto Grande, por decirlo así, que es este que ven en la fotografía. Es el Salto de San Antón. Este Salto de San Antón es una de las atracciones turísticas que aparecen incluso dentro de las anunciadas en la página del Ayuntamiento de Cuernavaca. Continuaré con la lectura. Vive, oh cascada, vive, y tu belleza, joya hermosa, del sur forme el encanto de los que vierten a sus olas llanto, cual las gotas que vierten tus caudales y tus columnas de basalto embeben. De Guillermo Prieto en 1852. Este es un bello fragmento de ese poema. Desde hace más de un siglo, el Salto de San Antón ha sido uno de los paseos típicos de Cuernavaca. Paseantes de nuestra ciudad y de nuestro país se han dado cita en este hermoso lugar, que incluso tiene fama internacional, ya que si se consulta cualquier guía turística de Morelos, la visita a El Salto está incluida. Vaya, la cascada tiene una caída de agua de 36 metros. Surge de entre prismas de basalto cristalizado y entre una frondosísima vegetación. El lugar cuenta con una escalinata que sirve de guía del lugar y que permite pasar por detrás de la caída de agua para llegar a pequeños manantiales y cuevas que circundan el lugar. En las rocas hay infinidad de nidos de golondrinas, en realidad también hay vencejos, no sé si golondrinas se refieren aquí, que al atardecer regresan a ellos brindando un hermoso espectáculo. Sí, son vencejos más bien. La belleza del lugar es increíble, invita a la aventura y a la reflexión. Antes la gente nadaba en el río y se echaba clavados desde donde nace la cascada. Cuando Miguel León Salinas y Domingo Díez eran estudiantes, al finalizar el siglo XIX, le escribieron a El Salto el siguiente poema. De San Antón en el hermoso Salto, en busca de que algo nuestra alma eleve, quisiéramos cantar alto, muy alto, al despedir el siglo XIX. Miguel León Salinas y Domingo Díez. Poemas y pensamientos han sido escritos a nuestra cascada. También hay leyendas. Una de ellas la cuenta don Rosalío Estrada, quien es cronista de San Antón. La leyenda dice así. Hace mucho tiempo, cuando Cuauhnáhuac estaba poblada de tlahuicas, había en San Antón una doncella que era pariente de Ixtaccíhuatl. Esta doncella estaba profundamente enamorada de un valiente guerrero con el que estaba prometida en matrimonio. Pocos días antes de la boda, el guerrero fue requerido en sus servicios para combatir a los invasores en la región norte de la ciudad. El guerrero nunca regresó y la doncella permaneció en nuestro pueblo, llorando hasta que murió. Fue acostada. Su larga cabellera cayó hacia abajo de la montaña y nunca murió. Sigue creciendo y creciendo porque era lo que el caballero más admiraba de la doncella. Su cabello siguió creciendo. Los dioses convirtieron al guerrero en río y a la cabellera de la doncella en cascada para que estuvieran juntos por los siglos de los siglos. Esta imagen que ven aquí es la del Salto Chico, una cascada más chica. Y este es el Salto Grande, bueno, el Salto de San Antón.
Además del Salto, en San Antón hay otra caída de agua a la que llamamos Salto Chico. Esta cascada también es muy hermosa, la vegetación es maravillosa y las rocas son también basálticas. El lugar está al finalizar la calle que lleva su nombre y para llegar a ella hay que pasar por un puente colgante, lo cual hace más divertida la visita. Actualmente está cerrado, desconozco la razón. Esta es una de las atracciones turísticas más emblemáticas de Cuernavaca, sin embargo se encuentra a la fecha de hoy, 2024, en un gran descuido. Esto es una narración del 2003. Alrededor de esa época se escribió este libro. Continuaré con este capítulo antes de pasar al siguiente libro. Por supuesto, habría que comentarlo cuando haya oportunidad, si es que no pueden en esta sesión, después. Y si no, bueno, están invitados, ya saben que esto no tiene un costo extra para ustedes y además de que sirve para conocernos, sirve también para conocer otras cosas que, por ejemplo, hay testimonios de gente que ha vivido aquí desde hace muchos años, entre ellos uno de nuestros colaboradores es José Antonio Flores, que me cuenta en su niñez cómo era el Salto de San Antón, que veían los peces multicolor, que cuando les pegaba el sol le daba al agua un color tipo arcoíris. Entonces imagínense lo bello que fue, y otras cosas, ¿no?, que han dejado de ser así de la naturaleza. Esta misma zona aquí donde estoy ahora, donde estamos en este centro cultural, era un terreno baldío en el cual los niños entraban para bajar a bañarse a unos metros aquí, a la barranca que justo da hacia el Salto de San Antón. Y bueno, ahora es un condominio y estos locales en el cual estamos, en uno de ellos, son parte de la planeación de ese condominio y se crearon para hacer una zona comercial añadida a la zona residencial. Entonces hubo todo un proyecto y fue alrededor de esta época en la que se escribió este libro, en el 2003, que se gestó esto. Entonces el proyecto ahora, bueno, no quiero sonar catastrofista, pero no sucedió y ahora está hasta contaminando la barranca, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso en otra ocasión. La alfarería. Bien, leeremos esta cita en otra ocasión y vamos a continuar con este apartado que es muy importante porque además de la identidad que da la naturaleza, es una zona alfarera y viverista muy importante. Leo. Aquí la mayoría éramos alfareros. La alfarería en San Antón nos viene de las primeras tribus que poblaron este lugar. Estas tribus tenían su oficio. Los que se asentaron en San Antón se dedicaban precisamente a la alfarería, y de ahí que el pueblo, por tradición, siga siendo alfarero. La tierra se sacaba de aquí cerca y teníamos varias opciones. En Chulavista existían dos lugares donde había barro. Uno se llamaba Sacamolpe. Luego, del terreno de la iglesia hacia abajo, había un terreno plano que le llamaban Cuautezontle y también tenía barro. Había también un lugar comunitario que es el que conocemos como Sacatierra. Ese lugar era para el que quisiera ir. Los otros también eran comunitarios, pero era más difícil ir al terreno, ir a traer tierra a esos terrenos porque estaban más retirados. En cambio, Sacatierra estaba más cercano y era más fácil entrar a rascar. De hecho, ahora hay una colonia que se llama Sacatierra, aledaña a la colonia de San Antón, a unos metros de aquí, y también siguen teniendo esa tradición alfarera. Incluso uno de los trabajadores de Sacatierra nos regaló una bella
cerámica que realizó con color negro y blanco del logo de este centro cultural. Se lo agradecemos mucho, si es que en algún momento llega a ver esto. La primera alfarería de San Antón consistía en tinajas para el agua, cajetes de diferentes tamaños. Los chiquitos eran para el machihuis, para cuando se hacían tortillas. También se hacían macetas rústicas, con patitas y sin patitas, redonditas, cuadradas, pero por lo regular eran redondas. Posteriormente ya se buscó hacer otras formas como garrafones, jarras, botijos o, bueno, aquí no se alcanza a leer muy bien, alcancías, fruteros, floreros, con 2 o 3 formas o más. Se le dio variedad a la producción, pero se siguió empleando el método antiguo de barro pintado con barro, con pintura roja cocida al fuego. Todo Jesús H. Preciado era de Alfarerías. Es la calle que está aquí al norte del Salto de San Antón. Cada uno hacía su propio horno. Consistía en tener un pedazo de tierra limpia, soleada, y ahí se ponía una capa de ceniza de estiércol de res, no de cualquier ceniza. Sobre la ceniza se quebraba el estiércol seco de res, que se acarreaba de las lomas donde había ganado para acá. Se traía en unas zarcinas y se despedazaba en trozos medianos y se acomodaba. Se hacía un redondel y sobre eso se ponían unos tepalcates donde se asentaban las tinajas, las ollas, los comales, los cajetes. Eso fue en realidad la alfarería más antigua de San Antón. Después ya se hicieron otra clase de figuras. Ya se cosió sobre hornos que también se construyeron en casa de los alfareros. No necesitábamos de un arquitecto. Cada quien hacía sus adobes y sus hornos según el tamaño que quería. Aquí vemos una fotografía de un horno de los alfareros. Aún en esta calle, en la bajada del Salto, hay venta de alfarería, macetas y otras cosas de alfarería. La fiesta. Bien. Los días 13 de junio de cada año le hacen una fiesta al santo patrón. Y bueno, hasta aquí llegaré el día de hoy con este libro. Vamos a leer el otro libro, ya que estamos conociendo nuestro territorio. Estamos hablando aquí en el primer libro, en el de Memorias de un pueblo, de nuestro territorio exterior más cercano. Ahora vamos a hablar sobre nuestro cuerpo, que también es parte de lo que consideramos el territorio cercano y con el cual habitamos toda la vida. Por ello es importante conocerlo. La clase pasada no leímos acerca del autor para llegar más adelante al contenido del libro, pero en esta ocasión sí lo voy a compartir para tener también el contexto histórico de dónde viene esta enseñanza y por qué la considero importante. También recordar que durante la segunda hora de este taller se sugiere que los alumnos y colaboradores propongan algún tema que les interese, que sea obviamente constructivo para nuestra comunidad, para también compartirlo y leerlo. Ya que no he recibido comentarios, pues seguiré leyendo esto que yo propongo. Acerca del autor, Mantak Chia. El autor de este libro, Mantak Chia, nació en Tailandia el 4 de abril de 1944. A la edad de 6 o 7 años, aprendió de los monjes budistas a aquietar y sosegar la mente, mientras se hallaba disfrutando de unas vacaciones veraniegas. Esto no significa que fuera un niño tranquilo y reposado. En realidad destacó en las pruebas de atletismo durante sus días de estudiante en Hong Kong.
Fue por aquel entonces cuando aprendió el tradicional boxeo Thai y conoció al maestro Lu, quien le enseñó Tai Chi Chuan. Poco tiempo después, el maestro Lu le introdujo en el Aikido, yoga y le enseñó más acerca del Tai Chi. No obstante, no comenzó sus prácticas esotéricas hasta cumplir los 18 años, tras su regreso a Tailandia. Fue entonces cuando su compañero de clase mayor que él, Chen Sue, estudiante de Yi Yang, le enseñó el nivel de la práctica esotérica del Tao hasta producirse la reunión del hombre y el cielo. Es decir, comenzó con la órbita microcósmica y después llegó a enseñanzas más avanzadas. Recordemos que en el taoísmo el hombre, el ser humano, es un intercesor entre lo divino, el cielo, y la tierra. Entonces estamos en un punto medio entre el cielo y la tierra, entre la dualidad, y somos intercesores de eso. A este respecto hay más cosas que podría comentar. Continuaré con la lectura. Ya entrado en los 20, el maestro Chia estudió con el maestro Meuji en Singapur, quien le enseñó el yoga kundalini y la palma budista. Con la palma budista estuvo pronto capacitado para eliminar los bloqueos que tenían lugar en el flujo de la fuerza de la vida dentro de sus órganos internos y para hacer salir la energía fría, húmeda y enfermiza de los pacientes que venían a ver al maestro, devolviéndoles así la salud. El joven Mantak Chia pensaba, sin embargo, que el yoga kundalini producía demasiado calor y podría ser peligroso. Por eso, lo combinó después con elementos de la práctica taoísta que poseían efectos refrigerantes. Continúo. Este punto es importante. Para quien esté interesado en este tipo de prácticas debe tener ese cuidado, o pueden sobrevenir enfermedades. Pueden ocurrir enfermedades. Más tarde, aún no había cumplido los 30, conoció al maestro Pan Yu, con quien estudió. Este había creado una síntesis de la enseñanza taoísta, budista y Chan. También estudió con el maestro Chen Yaolong, quien había creado un sistema nuevo al combinar el boxeo Thai y el Kung Fu. Del maestro Chen Yaolong aprendió el método secreto de Shaolin, el método de la fuerza interior, así como la camisa de hierro, denominado limpieza de la médula y renovación del tendón. Del maestro Pan Yu aprendió una variación del kundalini y el cuerpo de acero, técnica que, según se dice, evita el decaimiento. El maestro Pan Yu aún vive y ejerce en Hong Kong, donde trata a los pacientes transmitiéndoles su fuerza vital. Para entender mejor el mecanismo que hay detrás de la energía curativa, Chia estudió también anatomía y la ciencia médica de Occidente durante 2 años. Sin embargo, con todos estos conocimientos, el maestro Chia era director de la compañía Gestetner en Tailandia. Se encargaba del departamento de venta de máquinas offset y estaba muy familiarizado con el trabajo de máquinas copiadoras e impresoras de la compañía. Tal vez fuera el único maestro taoísta del mundo que tuviera un ordenador en su cuarto de estar. Mantak Chia está casado y tiene un hijo. Su esposa, Manewan, trabaja como ayudante sanitario. En resumen, él es la prueba viviente de que sus ejercicios son prácticos, que buscan mejorar la vida cotidiana y no exigen retirarse a una vida ermitaña, lejos de la sociedad. Esto es muy parecido también a otra corriente esotérica que se llama el Cuarto Camino, que propuso Gurdjieff, que no exigía a sus discípulos retirarse a un monasterio o algo similar. En esta cuestión me declaro afín a esta práctica porque como artista, como músico, como profesor o como gestor cultural, las funciones que sea que me toquen hacer, a veces hasta
pienso, ¿no? Que hay gente que quisiera profundizar en su espiritualidad, pero no tiene la oportunidad por estar tan imbuida, ¿no?, en la sociedad. Sin embargo, sí existen formas, aquí vamos a estudiar una, de la cual nos podemos valer también para que tengamos un desarrollo artístico. Porque en la cuestión escénica sucede muchas veces que hay una proyección de nuestra energía hacia el exterior. Y si nosotros sabemos cómo hacerlo, posiblemente vamos a tener resultados muy buenos que hay gente que los hace intuitivamente, pero que si nosotros los estudiamos y los aplicamos en nuestra vida diaria, además de mejorar nuestras aptitudes artísticas, vamos a mejorar nuestras aptitudes de autoconocimiento y de salud. Es por eso que lo comparto también. Y también de ahí el lema de este centro cultural, música, poesía y vida, porque está ligado todo esto. No está separado el ejercicio de la música de la poesía, como lo he comentado en algunas ocasiones, porque la poesía antes no se recitaba, sino que se cantaba. Y muchos elementos de la poesía, el ritmo y todo ello están en la música. Y la poesía no está desligada de la vida ni de la música, porque confluye en toda esta enseñanza muy milenaria de autoconocimiento y de desarrollo personal. Continuaré con la lectura. El fin principal que persigue Chia es el de acabar con el misticismo, la mistificación, los poderes que revisten al gurú, la confianza en las cosas sobrenaturales o mágicas. Desea, por el contrario, presentar un esquema de trabajo totalmente predecible que pueda considerarse como un medio científico de tratar los sistemas energéticos. Esto es muy importante. Espera que, con el tiempo, esto lleve a desarrollos tecnológicos que podrían servir para simplificar o acelerar los medios con los que tales progresos serían posibles. Con esta esperanza hace una llamada a la comunidad médica para que investigue lo que él puede ofrecer. Existen ya médicos, abogados y programadores de computadoras que han experimentado los beneficios que proporcionan los métodos del maestro Chia. A estos y a otros miembros de la comunidad científica corresponde unirse al maestro Chia y a la tarea a la que ha dedicado su vida, de construir un puente entre la razón y el espíritu, la mente y el cuerpo, la ciencia y la religión. Este es uno de los problemas filosóficos de nuestro siglo. Justo esto que menciona al final, cómo construir el puente entre la razón y el espíritu, la mente y el cuerpo, la ciencia, la religión, el hombre y la mujer, y todas estas dualidades que comienzan a diluirse. Entonces hay toda una discusión filosófica y social muy interesante en la que podríamos ahondar, pero eso será cuando haya más integrantes en este taller de lectura. Comentarios sobre la medicina occidental y el yoga taoísta por Lawrence Young, doctor en medicina. Es un doctor en medicina el que hace este comentario. Desde la publicación de la primera edición del libro de Mantak Chia, Despierta la energía curativa a través del Tao, cientos de americanos procedentes de todas las profesiones en las ciudades de Estados Unidos han notificado haber experimentado las sensaciones del flujo energético en la circulación microcósmica y en otras partes del cuerpo. Las descripciones sobre estas sensaciones del flujo energético coinciden con las que describen en muchos escritos clásicos chinos, en su mayor parte taoístas. También yo he examinado unos estudios electrofisiológicos recientes sobre los meridianos de la acupuntura, y tanto los científicos franceses como los chinos han demostrado, en experimentos separados, que los meridianos de la acupuntura existen en realidad como fenómeno electrofisiológico, y que el mapa científico de los puntos y meridianos acupunturales se ha transmitido durante miles de años en la historia china. Por añadidura, la estimulación de los puntos acupunturales apropiados produjo realmente secreciones neuroendocrinianas, cambios psicológicos mesurables en las actividades intestinales, cardíacas y de otros órganos internos, cambios electroencefalográficos e impulsos eléctricos mesurables recibidos en el córtex del cerebro. También se han demostrado profundas conexiones de los meridianos acupunturales con los órganos internos,
por medio de experimentos independientes realizados en China y en Francia. Ahora veo con claridad que las sensaciones del flujo energético experimentadas con el yoga esotérico taoísta son las mismas que la sensación Qi, experimentada por los pacientes durante una sesión de acupuntura con agujas, rayo láser o incluso acupresión. La circulación microcósmica es el Tu Mai y Ren Mai, los dos meridianos curiosos, más importantes y útiles de la acupuntura. Tomando la experiencia de su alumnado, los estudiantes de Mantak Chia han sentido prácticamente todos los meridianos de la acupuntura. Se había llegado a la misma conclusión en varios textos clásicos sobre acupuntura. Sin embargo, debido a la falta de pruebas científicas que pudieran demostrar los cambios psicológicos con la meditación de relajación y el yoga, hasta ahora tanto la acupuntura como el yoga esotérico taoísta se han venido considerando como supersticiones y folclore chinos. Folclore incluso es hasta una palabra despectiva. La labor de Herbert Benson, doctor en medicina, profesor en el Medical School de la Universidad de Harvard, y varios científicos más han recorrido un largo camino para modificar los conceptos erróneos arriba mencionados. Por medio de meticulosos experimentos han demostrado que la respuesta de relajación produce cambios psicológicos significativos y beneficiosos en el cuerpo humano. La terapia de la relajación y control del estrés se han convertido ya en una respetable modalidad terapéutica en los círculos médicos. Como comentario, actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología, me comentaba mi mamá, que lo visitó recientemente, hay un mural donde se aprecia a personas meditando, haciendo yoga y otras cosas de este tipo, prácticas, que tienden a eso, a la relajación y a disminuir el estrés. ¿Por qué lo ponen los médicos? ¿Por qué dejaron ponerlo? Aquí lo juzgo, pero vamos a seguir leyendo. El yoga esotérico taoísta es de suyo único, una especie de intento de alcanzar el conocimiento supremo. Sin embargo, a los científicos nos gusta analizar minuciosamente todo cuanto cae en nuestras manos. Claro, si analizamos la tecnología del yoga esotérico taoísta, diremos que los efectos psicológicos de este son un producto derivado de la interacción de los efectos fisiológicos producidos por la respuesta de relajación y los efectos fisiológicos de la acupuntura. La respuesta de relajación tranquiliza la actividad eléctrica del córtex cerebral y el resto del sistema nervioso central hasta el punto que la energía acupuntural, Qi, Chi, Prana, Prana por ejemplo es un nombre en sánscrito, puede empezar a fluir de nuevo libre y suavemente. Mi criterio es que la excesiva actividad eléctrica del córtex cerebral retrasa la generación y el flujo de la energía acupuntural. Además, relajar la actividad eléctrica en el córtex cerebral permite que las sensaciones de Qi fluyan y entren en el conocimiento consciente del practicante de yoga taoísta, para que éste pueda comenzar entonces a generar de manera consciente más Qi y del mismo modo guiar su flujo para que elimine las obstrucciones y equilibre los excesos y deficiencias en los meridianos acupunturales y los órganos internos de su propio cuerpo. O sea que uno mismo es el que se cura. Obviamente hay un método para realizarlo. Esta visión particular del yoga esotérico taoísta también se ajusta a la estructura de biofeedback, cuyo significado es hacer que tus propios procesos fisiológicos entren en tu mente consciente y poder manipularlos. Según mi disección, el yoga esotérico taoísta es respuesta de relajación, acupuntura y biofeedback, tres cosas en una sola. Pero, ¿cuál es la naturaleza física de Qi, Prana, acupuntura, energía? ¿Cuál es la estructura material de los puntos acupunturales y meridianos? Numerosos científicos de todo el mundo están tratando de dar respuesta a las preguntas anteriores, pero yo no creo que eso sea posible por lo menos hasta dentro de 10 o 20 años. Pues ya pasaron esos 20 años de la escritura de este libro y yo no sé si ha sido posible. ¿Acaso tendremos que esperar otros 10 o 20 años más antes de que el uso del yoga esotérico taoísta beneficie a la humanidad?
No, porque en los últimos milenios un elevado número de chinos ya ha curado sus propias enfermedades con el yoga esotérico taoísta. Y durante los últimos 10 años, numerosos hospitales y escuelas de medicina en China han adoptado de manera oficial el Qigong como modalidad para el tratamiento del cáncer, la artritis, la hipertensión y muchas otras situaciones médicas, y han manifestado en las publicaciones y diarios médicos haber obtenido buenos resultados. Por supuesto, esto es un tratamiento en conjunto, ¿no? Con varias cosas. No hay que pensar a modo de culto sanador, ¿no? Que solo de estas formas, ¿no? Y si les interesa el Qigong, por ejemplo, les menciono en el Centro Cultural Dragón de Jade, aquí en Cuernavaca, por su subida a Chalma, hay estas disciplinas que se practican como el Tai Chi y el Qigong. Se los recomiendo mucho si gustan ir, igual y vamos juntos. El Qigong clásico, o Qigong, la traducción oficial en China, es un aspecto del yoga esotérico taoísta. Sin embargo, el Qigong empleado en los hospitales chinos y en las escuelas de medicina actualmente ha dado excesiva importancia al ejercicio físico y a los componentes de los ejercicios respiratorios del yoga esotérico taoísta, equivalente a Hatha Yoga y Pranayama. Estas son prácticas hinduistas, las que menciona, Hatha Yoga y Pranayama, ignorando la necesidad de la respuesta de relajación y biofeedback, así como la necesidad de generar y guiar conscientemente el flujo de ki. Sí, aquí está mencionando que el Qigong se ha vuelto en estas instituciones, se ha institucionalizado, digamos, y ha dejado de lado los componentes de relajación y biofeedback, ¿no? Que son más importantes que simplemente la cuestión física. Los ejercicios taoístas de rejuvenecimiento y los ejercicios taoístas respiratorios, equivalentes al Hatha Yoga y Pranayama, adoptados por los hospitales y las escuelas de medicina china, a los que se ha dado el nombre de Qigong, son sin duda un paso importante para impulsar el flujo energético de la acupuntura y para equilibrar los excesos y deficiencias de esta energía. Pero todos los textos clásicos taoístas y todos los maestros vivientes de la tradición del yoga esotérico taoísta también destacan la necesidad de respuesta de relajación y los componentes del biofeedback, y la necesidad de generar y guiar conscientemente el flujo de ki. Entiendo que Mantak Chia y Herbert Benson, doctores en medicina, pronto irán a China para dar conferencias sobre la respuesta de relajación y para intercambiar información con los hospitales y escuelas de medicina chinos sobre el Qigong. Espero que dicha visita pondrá énfasis en la respuesta de relajación y el biofeedback en los programas de Qigong chinos. Que la respuesta de relajación, biofeedback, Hatha Yoga y los ejercicios respiratorios yógicos son fundamentos importantes del yoga esotérico taoísta ha quedado claro por la observación a que sometí a los alumnos de Mantak Chia el año pasado. Desde que se publicó la primera edición de este libro, muchos estudiantes de yoga, tai chi, meditación trascendental y otras formas tradicionales de meditación han venido a estudiar con Mantak Chia. Los que ya tenían de 4 a 5 años de experiencia previa con la respuesta de relajación, Hatha Yoga y disciplinas afines, sintieron instantáneamente el flujo energético de la acupuntura, o en el transcurso de unos días abrieron muchos canales y sintieron la energía ki con más viveza e intensidad. Los que carecían de tal experiencia tardaron muchas más semanas y meses en poder sentir fluir el ki. Percibieron la energía de la acupuntura con mucha menos viveza, menos intensidad y con menos precisión en los meridianos de acupuntura. En resumen, desde que se publicó la primera edición de este libro, he podido comprobar que Estados Unidos es suelo fértil para que el yoga esotérico taoísta se convierta en una modalidad terapéutica respetable e importante. Esto se debe a que la respuesta de relajación, el Hatha Yoga y la acupuntura ya se han dado a conocer en Estados Unidos durante la última década y son la base verdadera del yoga esotérico taoísta. Además, Mantak Chia, heredero vivo de esta valiosa tradición, ofrece generosa y desinteresadamente a quien desea aprender todos estos secretos que hasta ahora habían sido tan bien guardados. Anuncio que el yoga esotérico taoísta pronto será aceptado por la comunidad médica
como uno de los sistemas para el tratamiento del cáncer, la artritis y cualquier otra enfermedad que tenga que ver con la inmunidad, las funciones neuroendocrinas y regenerativas del cuerpo humano. Lawrence Young, doctor en medicina, 31 de marzo de 1983. Pues no pasaron solo 20 años de la escritura de este comentario, sino 40. Lawrence Young, doctor en medicina, es un especialista en medicina interna en un hospital privado de la ciudad de Nueva York. Fue director jefe del Report of the National Clearinghouse for Meditation, las terapias de relajación y afines. Autorizó un documento científico titulado La circulación microcósmica, un fenómeno poco conocido y sus implicaciones terapéuticas, que presentó en la reunión anual que hace la American Holistic Medical Association en junio de 1981. Lo presentó a la International Conference on World Medicine, organizada por el Instituto para Investigaciones Avanzadas dentro de la Ciencia y Medicina Asiáticas. En marzo de 1982, un documento científico titulado La acupuntura de prana, nueva frontera para la ciencia básica y la investigación clínica. Bueno, como científico lo tiene que analizar de forma científica. Como artistas, como parte de la cultura, lo veremos de esa forma, con el enfoque artístico. Y por supuesto, no es obligatorio que se haga, es solamente una sugerencia. Continuaré leyendo desde donde nos quedamos. Habíamos leído sobre qué es el ki y sobre cómo circula en el cuerpo y de qué es lo que sucede mientras vamos creciendo, que esas fuerzas yin y yang, frío y caliente, tienden a disgregarse y ya no se mezclan. Entonces ocurren desequilibrios. Y leímos esto de los canales de energía primarios y nos quedamos... No lo leímos. Sí lo leímos, pero bueno, voy a continuar desde ahí. Los canales de energía primarios. El sistema nervioso en los seres humanos es muy complejo y capaz de dirigir la energía allá donde sea necesaria. Pero los antiguos maestros taoístas descubrieron la existencia de dos canales de energía primarios que transportan una corriente extraordinariamente poderosa. Llamaron a uno de ellos funcional. Este empieza en la base del tronco, entre los testículos y el ano, en una zona llamada perineo. Asciende por el cuerpo pasando por el pene, el aparato digestivo, el corazón y la garganta. El segundo canal, llamado gobernante, comienza en el mismo lugar. Fluye desde el perineo por el coxis recorriendo toda la columna vertebral hasta llegar al cerebro y vuelve a descender por el cielo de la boca. La lengua es como un interruptor que conecta estas dos corrientes, ya que cuando se la pega al cielo de la boca, al paladar, justamente detrás de los dientes superiores, la energía fluye en círculo, subiendo por la columna y bajando por la parte anterior del cuerpo. Ambos canales forman un solo circuito que la energía une en círculos. Cuando esta energía discurre formando un circuito cerrado alrededor del cuerpo, por estos dos canales, los maestros chinos dicen que el pequeño ciclo celestial u órbita microcósmica se ha completado, por lo que en este libro nos referiremos a este circuito mayor de energía como la órbita microcósmica. Su corriente vital circula pasando por los órganos mayores y el sistema nervioso central del cuerpo, dando a las células la sustancia necesaria para desarrollarse, curar y funcionar. Por supuesto hay un método para hacer esto y se estudia enseguida. Comenzaremos con conexionar adecuadamente el cuerpo etérico. Los dos canales principales de energía del cuerpo pueden compararse a la instalación eléctrica de una casa, los que acaban de describir. Imagínate un tendido general que lleva la corriente hasta el cuadro eléctrico de un edificio. Este cuadro contiene los fusibles, desconectores automáticos, que protegen la instalación interior de las sobrecargas y los cortocircuitos. También posee interruptores que controlan el paso de la corriente a todas las estancias de la casa. Esta instalación interior es como las 6 vías de fuerza especiales que, dentro del cuerpo, se utilizan en los niveles superiores de la meditación taoísta. Se ramifican a partir de la órbita microcósmica.
En los niveles superiores existen conexiones adicionales para cargas de energía especialmente grandes que podrían afluir al sistema. La vía enérgica, situada en el medio del cuerpo, es una de esas conexiones. Una vez hecha la instalación eléctrica en casa, igual que en el cuerpo, y tomadas todas las medidas de seguridad, estará preparada para conectarla a la red general de la compañía eléctrica. Tú estarás preparado para recibir la fuerza que venga de arriba y de abajo sin que te produzca daño. Aquí habla de fuerzas cósmicas, según esta visión taoísta. ¿Qué significa abrir las rutas? Abrir las rutas significa eliminar toda obstrucción que impida el flujo de la energía aquí, por sus canales naturales. La mayoría de las obstrucciones toman la forma de tensiones físicas, mentales o emocionales. Esto ayuda a comprender que estas vías de la energía dentro del cuerpo están establecidas en las grandes fuerzas equilibradoras de la naturaleza, que ejercen su poderosa influencia sobre nosotros en todo momento. El poder curativo de las fuerzas naturales puede utilizarse para ayudar al cuerpo a eliminar la obstrucción que impide el paso a su flujo de energía natural. Entonces aquí no habla de un gurú que te va a curar, sino que el poder curativo de las fuerzas naturales es lo que se utiliza. La ruta que recorre la parte anterior del cuerpo puede fluir en dirección ascendente antes de que se enlace la órbita microcósmica. El canal funcional es de naturaleza fría o yin. La ruta que asciende por la espalda, el canal gobernante, es yang o de naturaleza caliente. Sería bueno aquí ir haciendo un diagrama, de hecho está en la portada del libro, ¿no? Aquí se ve. Bueno, está aquí compartiéndose la pantalla. Los dos canales, uno frío, otro caliente, ¿sí? Simbolizados de esta forma. Y justamente es un círculo porque ocurre en forma de órbita. Al fin y al cabo es una representación. Lo que importa es la vivencia. Bueno, retomaremos esto. La ruta que recorre la parte anterior del cuerpo, esto ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. La ruta que recorre la parte anterior del cuerpo puede fluir en dirección ascendente antes de que se enlace la órbita microcósmica, o sea, es natural que suceda. El canal funcional es de naturaleza fría o yin. La ruta que asciende por la espalda, el canal gobernante, es yang o de naturaleza caliente. Se dice que los pies son la tierra o la toma de tierra, que absorbe la energía con carga negativa procedente de la tierra. La zona superior de la cabeza o corona es el cable celeste o cable positivo que absorbe el poder yang procedente de arriba, sobre todo del sol. Cuando se unen las dos rutas y se eliminan las obstrucciones, la fuerza circula, formando un circuito entre ambos polos, positivo y negativo, conectando los órganos vitales con el circuito cerrado principal de la órbita microcósmica, alrededor del tronco y de la cabeza. Por eso, abriendo simplemente las dos rutas principales, la funcional y la gobernante, circulará mayor cantidad de corriente cálida, ki, hacia todos los órganos del cuerpo. El proceso de mezcla de yin y yang, de frío y calor, de cielo y tierra, tiene lugar de manera automática, equilibrando tu yo físico, mental y emocional. Bien, para terminar, voy a leer hasta acá. Disminución de los efectos secundarios mediante una preparación minuciosa. Acá no se trata de hacer rituales o cosas así, pero sí hay que tener siempre una disciplina en cualquier práctica, incluso hasta en la musical, porque incluso hasta tocando un instrumento o cantando puede haber efectos secundarios, puede haber algunas congestiones de energía, eso es lo que sucede finalmente, que causan lesiones. Entonces aquí es importante tener también en cuenta eso, que hay también, si no se tiene el cuidado y la minuciosidad de prepararse bien, pues puede haber efectos negativos. Pero tampoco es para alarmarse. Es como si te dijera,
por estudiar piano 2 horas y no haber calentado te puede dar una artritis. No es tan grave, ¿no? O sea, si lo haces constantemente y no tienes el cuidado de, a lo mejor, de lavarte las manos después de practicar mucho tiempo, te lavas las manos con agua fría, eso es muy malo, ¿no? Entonces, si lo haces constantemente es que suceden esas enfermedades. Aquí entonces hay que tener en cuenta que sí hay una práctica, un método, y que hay que seguirlo para que no aparezcan esos efectos secundarios. Eventualmente, como en la medicina también, si tú tomas una medicina puede haber efectos secundarios. No a todas las personas sucede. Depende de la constitución de la persona en su interior, ¿no? Disminución de los efectos secundarios mediante una preparación minuciosa. Algunos métodos de meditación inician al practicante recibiendo el poder desde arriba inmediatamente. Tan solo unas pocas personas, las que nacen con los canales adecuados ya abiertos y listos para ser utilizados y que no hayan hecho nada que los haya bloqueado, son capaces de hacer esto de inmediato. Hay aquí diferentes casos, ¿no? Mucha gente, incluidos yogis bien conocidos, han dañado sus órganos con calor excesivo o ha desatado alucinaciones incontrolables por avanzar antes de que sus cuerpos estuviesen preparados para manejar dosis elevadas de energía pura. Todo en exceso hace daño. El método taoísta es más gradual, es más equilibrado el taoísta. El practicante hace uso de las energías superiores, despejando primero las rutas y aumentando el nivel de producción de ki. Cuando están abiertas las dos vías principales de la órbita microcósmica, solo entonces se abren las 6 rutas adicionales del poder especial y posteriormente otras. Esto permite al cuerpo absorber como una esponja las fuerzas naturales que fluyen constantemente a nuestro alrededor, pudiendo hacer circular suavemente la vitalidad añadida por todo el cuerpo. Con todas estas rutas abiertas, todos los órganos reciben su suplemento de energía y permanecen en armonía con el resto del organismo. La corriente cálida, Ki, ayuda a limpiar cualquier bloqueo que pudiera presentarse, da un masaje a los órganos internos y devuelve la salud a los tejidos dañados y atacados. Se previenen muchas enfermedades mortales y se expulsan del organismo los efectos del estrés y de la tensión nerviosa. Muchos practicantes consiguen abrir todas las rutas en unos pocos meses y aprenden a reducir la pérdida de energía corporal hasta el punto de que un encefalograma registra pocas ondas energéticas o tal vez ninguna. La acupuntura y la órbita microcósmica. Los sabios chinos estudiaron el flujo de la energía procedente de estos dos canales principales, el funcional y el gobernante, que se conectan para formar la órbita microcósmica, y descubrieron otras rutas. Y hasta aquí lo voy a dejar, ya es la hora de estar leyendo. Si les interesa leer más, avanzar en estas lecturas, pueden decirme que quieren el PDF o el libro físico aquí en la biblioteca y se los damos y lo dialogamos, que eso es lo importante. No hacer de esto un culto, no hacer de esto una sociedad cerrada, ¿no? Ni tanto en la lectura del primer libro ni de porque es más importante tener varias visiones y por supuesto poner en práctica. El conocimiento de nuestro contexto aquí en la zona donde estamos, a través de primero valorarlo y después incidir en él positivamente. Y respecto a la lectura de este segundo libro, también poner en práctica el ejercicio de la propiocepción. Al principio todo esto puede sonar muy abstracto, pero con el simple hecho de buscar qué cosas hacemos mecánicamente durante el día y estar autoobservándonos, ya estamos abriendo cierta energía en nuestro interior que nos va a preparar para hacer esto de manera más sencilla. Se desarrolla la sensibilidad, no es algo que suceda de la noche a la mañana.
Es como en el arte, no de la noche a la mañana vamos a tocar un concierto para piano o a componer una sonata. No, es algo que lleva su tiempo, su preparación y hay un método. Por supuesto, hay muchos métodos y este es uno de ellos en cuanto a nuestro autoconocimiento y al uso de nuestra energía, que reitero que es una de las cosas importantes a investigar en este centro cultural, tanto en las clases de música, como en los talleres de lectura, en los talleres de poesía y en toda creación que hagamos. Es importante tener en cuenta ese enfoque para ser innovadores, ¿sí? En cierto aspecto, porque no es que seamos los primeros, pero en cuanto al arte en las academias de música, escuelas de música, sí se tiende a pensar las cosas de una forma bastante rígida, en las cuales no hay diálogo entre disciplinas. Y aquí sí estamos dialogando entre varias disciplinas. Si es que llegaste a este punto, estás entendiendo tal vez algunas cosas, conectándolo de forma más holística. En cuanto holística, me refiero a que confluyen varias cosas, ¿no? No solística, porque eso no es. Pero bueno, entonces vamos a continuar después con la lectura de este libro. Y les agradezco si les interesa este tema, podemos después dialogarlo. Este tema o el otro, el de San Antón. Es importante tener ese diálogo, reitero, y también sobre otros libros. Si a ustedes les interesa mucho otro tema, no sé, psicoanálisis, semiología, qué sé yo, historia o cuestiones de cine, todo eso realmente llega a un punto en el que confluye en el desarrollo de nuestra personalidad. Bueno, muchas gracias y les agradezco su atención. Espero que les sea de utilidad, que haya despertado en ustedes una curiosidad positiva. Les agradezco y nos vemos para la próxima sesión, domingo a las 10 a.m. De 10 a.m. a 12 p.m. Ahora lo recordé un poco, pero eso es porque no vino nadie. Esperemos que en las próximas sesiones nos levantemos más temprano y vengamos. Hasta luego. Gracias.